Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de los glaucomas secundarios, ¿sí? Como dijimos en la clase anterior, los glaucomas también se clasifican primario y secundario, y estos a su vez pueden ser de ángulo abierto y de ángulo cerrado de acuerdo a la configuración del ángulo iridocorneal. Vamos a hablar primero del glaucoma de ángulo abierto, secundario de ángulo abierto. Hay muchísimas causas de glaucoma secundario de ángulo abierto. Nosotros vamos a hablar de dos principales, que son, uno de ellos es el glaucoma pseudofoliativo, que se caracteriza principalmente, cuando vamos a hablar de glaucoma pseudofoliativo, hablamos del síndrome de pseudofoliación o pseudofoliativo, que se caracteriza por presentar unos depósitos fibrilares blanquecinos, que son estos que se ven aquí sobre la cápsula anterior del cristalino, y es la causa más común de glaucoma secundario de ángulo abierto. Este material fibrilar se puede depositar en la cámara anterior del cristalino, en el reborde pupilar, también en el epitelio ciliar, en el epitelio pigmentario del iris, en el estroma del iris, en los vasos sanguíneos y también en el tejido subconjuntival y en el ángulo, ¿sí? Este material también se encontró en otras partes del cuerpo, como en el hígado, en los riñones, en la piel, en el corazón. El glaucoma pseudofoliativo es asimétrico y es muy asimétrico. Y a veces es solamente unilateral, o sea, solamente un lado desarrolla glaucoma. Pero pseudofoliación pueden tener en ambos lados, ¿sí? Como ven acá, estos son nervios de una misma persona. Este es el ojo derecho, se ve una excavación aumentada, y en cambio en el ojo izquierdo se ve un nervio pequeño con una excavación normal, un nervio óptico sano. Lo mismo acá abajo, el derecho se ve con una excavación pequeñita, en cambio el ojo izquierdo se ve con una excavación aumentada. Esto es más frecuente en las personas mayores, generalmente cerca de los 70 años, y estas personas mantienen o hacen, mejor dicho, unas fluctuaciones muy altas de presión intraocular. Cuando nosotros evaluamos en la lámpara de hendidura, nosotros encontramos ese material fibrilar, se ve como unas casquitas, ¿sí? En el reborde pupilar. Cuando le dilatamos al paciente, vemos así como una diana a nivel de la cápsula anterior del cristalino, y cuando le dilatamos a los pacientes podemos encontrar a veces una debilidad sonular tan importante que llegamos a ver las zónulas y ahí se ven ese material. Eso es muy importante porque estos pacientes, al tener esa debilidad sonular, pueden tener facodonesis. ¿Qué es facodonesis? El cristalino ya no está fijo y tiene como un movimiento, está como amacándose, ¿sí? Hay un movimiento en el cristalino. Y en las cirugías de catarata es importante porque nos puede causar unas complicaciones de repente inesperadas si es que no estamos atentos a eso. La pseudofoliación, al encontrarse en el reborde pupilar, causa como un desgaste del reborde pupilar y se puede ver mediante transiluminación. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos el haz de luz de la lámpara de hendidura a nivel de la pupila, un pequeño haz de luz en la pupila, y por reflejo de la retina se puede ver esta transiluminación que es en el reborde pupilar. A nivel de la gonioscopía, nosotros también podemos encontrar en el ángulo material pseudofoliativo y se ve como una zona de pigmento por encima de la línea de Schwally. Esto se llama línea de San Paulesi. Entonces, lo que se cree que pasa es que ese material pseudofoliativo se deposita en la malla trabecular y produce una disminución del flujo de salida del humor acuoso, y eso hace que aumenten las presiones intraoculares. Al aumentar la presión intraocular, ¿qué hace? Daña el nervio óptico produciendo un daño glaucomatoso y por ende alteraciones en el campo visual. Y ahí nosotros tenemos un glaucoma pseudofoliativo. No todas las personas que tienen síndrome de pseudofoliación desarrollan glaucoma pseudofoliativo, ¿sí? El tratamiento es parecido al glaucoma primario de ángulo abierto.
Usamos hipotensores oculares, en ellos, ellos responden bien a la trabeculoplastia láser, aunque dura menos nada más. Pero el tiempo que dura bajan bien la presión. Como el material semiofragmativo se produce más en la cápsula anterior del cristalino, uno de los tratamientos es quitar la catarata, porque estos pacientes ya tienen catarata, generalmente. Entonces, se hace una cirugía de catarata y eso también ayuda a disminuir la presión intraocular. A veces es necesario combinar la cirugía de catarata con la trabeculectomía. O cuando fallan todos estos tratamientos, se, se le puede poner un dispositivo de drenaje. Estos pacientes tienen un peor pronóstico que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, porque a veces las lesiones son un poco más rebeldes que en los anteriores. Y lo que les dije es la trabeculoplastia láser. El otro glaucoma secundario es el glaucoma pigmentario. En los pacientes que tienen síndrome de dispersión pigmentaria, que es que se produce en ellos una liberación de pigmento en el segmento anterior del ojo debido a un roce que tiene el iris a nivel del cristalino y de las zónulas. Al rozar liberan pigmento y esto hace que se depositen en otras partes del segmento anterior. Estos pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria pueden desarrollar glaucoma en un 15% de los casos y es más frecuente en hombres y principalmente en miopes, porque los miopes tienen una concavidad a nivel del iris, así como muestra acá en la imagen, y esa concavidad hace que rocen el cristalino con el iris y también las sondas del cristalino. A eso se le llama bloqueo pupilar inverso, ¿sí? Esto se puede resolver con una iridotomía y se recupera, se resuelve la concavidad. Cuando nosotros le evaluamos a estos pacientes, lo que encontramos son depósitos de pigmento a nivel del endotelio corneal, que es esta línea marroncita que ven acá. Esto está en el endotelio de la córnea, ¿sí? No en el cristalino, está en el endotelio de la córnea y esto se llama uso de Krukenberg. ¿Sí? Cuando encontramos esto, nosotros tenemos que seguir buscando, porque probablemente vamos a encontrarnos con algo más. También se ven en la malla trabecular, les voy a mostrar después, y estos pacientes, como el roce es a nivel de las zonas y en la periferia del cristalino y la periferia del iris, también por el desgaste producen un defecto de transiluminación, pero a nivel periférico, ¿sí? El deseo de foliación era en la pupila y en el pigmentario es en la periferia del iris. En la gonioscopía, aquí abajo, podemos ver que el ángulo se ve negro, se ve súper pigmentado. Está pigmento en la malla trabecular. Y también tienen una línea de pigmento que es la línea de San Paulesi. Podemos encontrar pigmentos también en la parte posterior, en la hialoides del vidrio, o sea, en la parte posterior del cristalino. Encontramos también en el ecuador del cristalino, esto se llama línea de Shay, y también a nivel de las zonas. El mecanismo es parecido al de pseudofoliación. Los depósitos de pigmento se depositan en la malla trabecular y esto produce una obstrucción del flujo de salida del humor acuoso, aumentando así la presión intraocular. Estas presiones intraoculares generalmente son muy elevadas, incluso los pacientes también pueden tener estos síntomas como un glaucoma agudo con dolor del halos y tienen visión borrosa intermitente. Estos pacientes suelen tener estos síntomas, por ejemplo, como dice, cuando están haciendo ejercicio o cuando eh, hay una dilatación importante, cuando secretan adrenalina, por eso uno se dilata la pupila y hay más dosis, más liberación de pigmento. El tratamiento, ellos responden muchísimo mejor a la trabeculoplastia con láser, porque el láser es láser de diodo, y el diodo, tiene una tendencia muy fuerte al pigmento, entonces
funciona mucho mejor en ellos. Y a veces con la trabeculoplastia láser conseguimos controlar las presiones intraoculares. Se puede hacer también una cirugía de trabeculectomía, pero como estos pacientes generalmente son miopes, hay que tener mucho cuidado con las complicaciones como la hipotonía, porque tienden a ser una hipotonía importante y esto les puede llevar a tener una maculopatía por eso. Y la iridotomía, para poder eliminar ese bloqueo inverso, ese roce que tiene el iris con el cristalino, se puede hacer una iridotomía y así disminuimos la liberación de pigmento. Muy bien. Ahora vamos a hablar del glaucoma secundario, pero de ángulo cerrado. Tienes que saber que los glaucomas secundarios de ángulo abierto son muchos más, pero estos de los que hablamos son los más frecuentes. Entonces, los de ángulo cerrado pueden ser por dos mecanismos. Tenemos con bloqueo pupilar y sin bloqueo pupilar. Cuando hablamos de bloqueo pupilar, es cuando el flujo de salida o sea, el flujo del humor acuoso de la cámara anterior a la cámara posterior está impedida por un bloqueo a nivel de la pupila. Está bloqueado su salida. Esto puede ser inducido por el cristalino que produce un bloqueo al tener contacto con la pupila, y esto se le llama glaucoma focomórfico. El cristalino funciona como hace un efecto de masa bloqueando la pupila, impidiendo así la salida del humor acuoso a la cámara anterior. Esto ocurre en pacientes con catarata y en pacientes ya mayores también. Tienen los mismos síntomas que el glaucoma de cierre angular, el agudo. Tiene las presiones altas, el paciente viene con mucho dolor, con náuseas, con vómitos, las presiones están muy altas, también tiene su edema epitelial importante, están en miriasis media, los vasos están congestivos, la cámara anterior está poco profunda, y la diferencia con los otros pacientes con el cierre angular primario es que estos pacientes ya son mayores y tienen una catarata intumescente, una catarata importante, que nos lleva a pensar en que sea un glaucoma facomórfico. A veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial, pero por suerte tienen el casi mismo tratamiento. Entonces, esta es una ecografía en la que nosotros vemos acá la córnea, ¿sí? Este es el cristalino que se ve totalmente desplazado hacia adelante, disminuyendo la cámara anterior, y acá se ve cómo el iris está en contacto con el cristalino, produciendo así el bloqueo de salida del humor acuoso. El tratamiento de ellos es igual: disminuir la presión intraocular, darle una carga de acetazolamida, le ponemos los colirios en hipotensores, esperamos una hora, se aclara la córnea, hacemos la gonioscopía para ver si no es de ángulo cerrado, y vemos, hacemos una iridotomía para disminuir, para liberar el bloqueo pupilar, y el tratamiento definitivo es la extracción de la catarata, ¿sí? Esta es una imagen durante la cirugía de catarata. Otras causas de bloqueo pupilar es el ectopia lentis, que es el desplazamiento del cristalino de su posición normal. Este desplazamiento, ¿qué es lo que hace? También tiene un toque con la pupila, produciendo así un bloqueo y disminuyendo o bloqueando bien la salida del humor acuoso a la cámara anterior. Las causas más frecuentes son el síndrome de pseudofoliación. ¿Por qué? El síndrome de pseudofoliación, como tienen las células debilitadas, producen ese vaivén del cristalino. Cuando se desplaza hacia adelante pueden producir un bloqueo pupilar. También puede ser traumático. El síndrome de Marfan es otra de las causas de bloqueo pupilar, y otra es la microesferofagia, que es esta. El cristalino es mucho más pequeño, incluso puede desplazarse hacia adelante. Esta es una luxación del cristalino a la cámara anterior, ¿sí? Por microesferofagia. La pupila está dilatada, el cristalino tranquilamente pasó hacia adelante.
El tratamiento es disminuir las presiones intraoculares y hacer una iridotomía con una distancia de 180 grados. Hacerla arriba y otro abajo o con una distancia de 180 grados. ¿Para qué? Para que el cristalino cuando tenga en sus desplazamientos no bloquee las dos iridotomías al mismo tiempo. Entonces siempre tenemos una IT permeable, una IT libre. Y el tratamiento final es hacer una lencetomía, quitar el cristalino completamente. Cuando hablamos de un glaucoma secundario de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar, este se puede producir mediante dos mecanismos. Uno es el pooling, que es la atracción del iris hacia la malla trabecular por una membrana que se produjo o por inflamación, una hemorragia o unos neovasos que producieron en la formación de esta membrana que traccionó el iris, bloqueando así la salida a nivel de la malla trabecular. Y el otro es el pushing, que lo que hace es, hay un empuje del iris hacia la malla trabecular. Esto puede ser por una hinchación a nivel del cuerpo ciliar, se hincha y rota y produce un empuje del iris periférico hacia la malla trabecular. Estos son los diferentes tipos de glaucoma que pueden producirse mediante estos mecanismos. Y nosotros vamos a hablar primero del glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es uno de los tipos de glaucoma más graves y una de las complicaciones más serias y graves de, de la retinopatía diabética o de una oclusión de la vena central de la retina. Lo que se produce es una neovascularización a nivel del ángulo, produciendo una membrana fibrovascular que tracciona en el iris, produciendo así un bloqueo. Aquí tenemos, como vemos, estos son neovasos a nivel del iris y estos a nivel del ángulo. Estos neovasos forman una membrana neovascular produciendo sinequias anteriores periféricas, produciendo así el cierre angular. Esto se produce por una isquemia a nivel de la retina. En esta isquemia de la retina tan importante, produce lo que hace es una producción de factores de crecimiento endotelial. Estos factores de crecimiento endotelial estimulan el desarrollo de neovascularización a nivel de la retina. También se produce en el iris posterior, en el iris anterior y en el ángulo. La prevalencia la prevalencia del glaucoma neovascular es 3,9% y está asociado a la obstrucción de la vena central de la retina en un 36% de los casos, en la retinopatía diabética en un 32% y en la obstrucción de la arteria carótida que nos produce un síndrome isquémico ocular. También la neovascularización puede ser producida por unos tipos de tumores. Esta foto que ven acá, la parte de arriba, es una obstrucción de la vena central de la retina. Produce hemorragias en llama y luego se pueden ver que estos vasos que se quedan obstruidos son como hilos blanquecinos que ya son vasos fantasma. Y la neovascularización se puede producir por varias causas. Las principales son las isquemias retinianas, entre ellas están la retinopatía diabética, que es la más frecuente, y la oclusión de la vena central de la retina. ¿Qué nosotros vemos? El paciente llega con mucho dolor, llega con edema epitelial, ojo rojo, midriasis media. Ellos también, nosotros ya podemos encontrar en ellos una neovascularización a nivel del iris, incluso ifema, que es sangrado o en la cámara anterior. A nivel de gonioscopía podemos ver que hay neovasos ya a nivel del ángulo y podemos hacerle unos estudios de angiografía del segmento anterior y del ángulo.
El glaucoma neovascular se presenta en tres estadios. Lo primero que vamos a encontrar en estos pacientes es neovasos en iris, generalmente en el reborde pupilar. A eso se le llama rubeosis iris. En un siguiente estadio, nosotros ya, cuando ya hay presiones elevadas, nosotros ya le denominamos glaucoma neovascular de ángulo abierto, porque encontramos neovascularización en iris y neovasos en el ángulo, pero el ángulo está abierto todavía. Cuando estos vasos formaron ya membrana neovascular, formaron sinequias anteriores periféricas y ya producieron un cierre angular, estamos frente a un glaucoma neovascular de ángulo cerrado. Esta es una imagen de una gonioscopía de un glaucoma neovascular. Van a ver que no se ve tan nítido, probablemente por el edema de córnea. Acá se ven como sangre en el ángulo, son neovasos. Acá ya vemos que hay sinequias anteriores periféricas. Y todavía estamos frente a un glaucoma neovascular de ángulo abierto. Este tiene mucho mejor pronóstico que cuando ya está con el ángulo cerrado. ¿Qué nosotros hacemos ante estos pacientes? Lo que tenemos que hacer primero es tratar la urgencia, que es disminuir las presiones intraoculares. Después tratar la causa, que es la isquemia retiniana. ¿Cómo se trata eso? Se hace una panfotocoagulación láser en la retina, es lo que se va quemando la retina, eso es la panfoto. Y se aplica anti-VEGF, antifactores de crecimiento, que más se usa acá en Paraguay, que es más accesible, es el bevacizumab. Entonces, como dije, bajamos la presión intraocular, tratamos el dolor también y la inflamación con cicloplégicos, o sea, con midriáticos, y puede ser con antiinflamatorios no esteroideos o esteroides. A veces con esto ya se puede resolver acompañado siempre con la panfoto y con el anti-VEGF, pero a veces no se resuelve con eso, entonces nosotros tenemos que llegar a una cirugía para poder reducir la presión intraocular. La cirugía filtrante, que es la trabeculectomía, baja las presiones, pero tiene una alta probabilidades de fracaso porque estos neovasos crecen a nivel del óseo que se hace en la trabeculectomía y obstruye el flujo de salida. Entonces, generalmente tiene el fracaso. Lo que más se hace son implantes de válvula. Estas válvulas tienen mejor resultado en estos pacientes, pero de igual modo, cuando llegamos al glaucoma neovascular, es un glaucoma muy refractario, es muy difícil de tratar. Cuando ya el paciente no responde a la válvula, no responde al tratamiento, lo que se hace es ya tratar el dolor. Ya no se trata de salvar el ojo, se trata de que al paciente no le duela. Entonces se hace un ciclo de destrucción. Se hace un láser a nivel del cuerpo ciliar, así haciendo que disminuya la producción del humor acuoso, y el ojo, al no producir humor acuoso, se va quedando blandito, ¿sí? Y va teniendo a ir a la tisis. Este es el último caso. Otras causas de glaucoma secundario de ángulo abierto sin bloqueo pupilar, tenemos el síndrome endotelial iridocorneal. Estos son casos, son síndromes mucho menos frecuentes, pero se caracterizan ellos por una alteración a nivel del endotelio de la córnea. Y ese endotelio de la córnea produce una membrana a nivel de la malla trabecular, produciendo así un cierre del ángulo. Generalmente nosotros vemos como un iris anormal, se ven como ven acá, con agujeros a nivel de iris tan atróficos, se ven sinequias anteriores periféricas y el endotelio no es liso, sino que se ven como una piel de naranja.
Eso se llama UTAS. Son 3 tipos. Tenemos la atrofia progresiva del iris, el síndrome de Cohen-Rees y el síndrome de Chandler. El más frecuente, o sea, el que más desarrolla glaucoma es el síndrome de Chandler en un 50% de los casos. Otra causa, otra causa de glaucoma No, secundario. no. Ah, Hola, sí. yo tengo una pregunta. ¿Cómo Sí. ves a través, o sea, qué pasa a nivel de esos agujeros? Tipo, ¿tenés algún síntoma o solamente no No, ves nada? es en eso, acá, en esto. Ahí No, lo que falta son celtones. En esto, sí. ah, ya. A esto se le llama policoria, ¿sí? Es como si fuese que tiene varias pupilas. Los pacientes lo que pueden tener son fotofobia, generalmente, o que yo veo en el paciente. No, sí, exactamente, ¿qué es lo que el paciente Sí, sí, ya? generalmente lo que suelen tener son fotofobia, Ah, ok. ¿no? Es- Porque tienen varias pupilas, ¿sí? Pero no. Ay. Bueno, cuando hablamos de glaucoma maligno, el glaucoma maligno, lo que pasa en el glaucoma maligno, hay un desplazamiento completo así, del cristalino y del iris hacia la cámara hacia la córnea. Acá nosotros en un OCT o una tomografía de coherencia óptica del segmento anterior vemos cómo están cerca. Esta es la córnea y este ya es el cristalino. Casi no hay cámara anterior. Incluso hay casos en el que hay toque del cristalino con el endotelio corneal. Hay un aplanamiento tan importante que eso se produce que el paciente tenga un cambio refractivo, se vuelve miope. Hay elevaciones en la presión intraocular, pero no son tan altas y el paciente no tiene dolor. Lo que se cree que pasa es que el cuerpo ciliar se hincha y rota hacia adelante y por ende el humor acuoso tiene una dirección errónea. En vez de ir hacia adelante, va hacia atrás y se acumula líquido por detrás del vitrio y eso hace que haya un empuje hacia adelante, desplazando todo el cristalino del iris hacia adelante, produciéndose así el cierre angular. Esto es más frecuente en pacientes con el ojo pequeño, porque como le dije anteriormente, todas las estructuras están cerca y ellos son muy propensos a tener este tipo de glaucoma. Este tipo de glaucoma se produce después de un procedimiento quirúrgico o puede ser de un procedimiento láser también. Nosotros, este tipo de glaucoma tenemos que hacer la diferenciación con un desprendimiento de retina o de coroides seroso, porque también se ve un aplanamiento a nivel de la cámara anterior, pero estos pacientes tienen las presiones bajas. Cuando hay bloqueo pupilar, la diferencia es que a nivel de la pupila hay un espacio en el bloqueo pupilar y en el glaucoma maligno no, está totalmente desplazado y la cámara anterior es plana en su totalidad. ¿Cómo tratamos esto? Con cicloplégicos, o sea, con midriáticos, le damos supresores del humor acuoso y a veces es necesario deshidratar el vitrio con o sea, hiperosmóticos, que puede ser la glicerina, también se les puede poner el mannitol intravenoso. En estos pacientes no se le pueden poner mióticos porque empeoran el cuadro. ¿Bien? Y el tratamiento, ellos responden muy bien a los midriáticos y a los esteroides, que con eso a veces ya se resuelve el cuadro. Pero a veces es necesario hacer láser, una iridotomía o se le hace láser a nivel de los procesos ciliares. A veces es necesario hacer una vitrectomía a nivel del vitrio anterior. Entonces, lo que se hace es se limpia el hialoides anterior y así pudiendo poner otra vez, o sea, construir el flujo normal del humor acuoso. Y termino.
Pensé que iba a hablar una hora, por eso fue rápido. ¿Tienen alguna pregunta? Eso, el glaucoma que es, por ejemplo, por diabetes, Ujú. retinopatía diabética es unio bilateral. Generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral. No sé si ustedes saben, la retinopatía es bilateral y generalmente puede ser asimétrico, pero generalmente los dos lados están en el mismo estadio, parecido. Pero cuando el paciente llega, generalmente vienen por un ojo primero, pero si tú en uno, probablemente el otro también va en ese camino. Por eso hay que tratar la retinopatía diabética a tiempo para poder disminuir la isquemia a nivel de la retina. Y, Y cuando llegan ahí, de verdad que es poner la cruz al ojito nomás, ya, porque es difícil que se recupere. y, por Que- ejemplo, si diagnosticas antes que sea muy grave ya, Sí, tienen, ¿qué tratamiento, por ejemplo, llevan? ¿El mismo que los otros? O sea, no recuerdo cómo es otro tratamiento. ¿cómo? Pero una vez que diagnosticas antes que sea muy grave, por ejemplo, en el de Ujú, retinopatía diabética, igual le haces láser o no es necesario. sí. La retinopatía diabética tiene en sus estadios. Tenemos la retinopatía diabética leve en que nosotros controlamos nomás. Son solo los controles, mediante cada 6 meses. Después tener la retinopatía diabética no proliferativa moderada, depende de cuántos cuadrantes están afectados. Realmente ya se le puede hacer una panfoto su láser. En la severa sí ya necesita láser, incluso necesitan anti-VEGF, que son el más común es el Avastin, que es el que se usa acá. No sé si ustedes ya han escuchado. Entonces se le aplica, se le inyecta eh, intravítrea el bevacizumab y se le hace su panfotocoagulación. Eso hace que evite o que disminuya la isquemia retiniana, entonces sí se evita llegar al neovascular. Y cuando ya es proliferativo, hay veces que todavía no tienen neovasos en ángulo ni en iris, entonces se puede evitar también el glaucoma neovascular si se llega en esos estadios. La agudeza visual es difícil recuperar, ¿sí? Antes estos pacientes ven mal, tiene baja agudeza visual. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Doctora, no sé si en algún momento dijiste, o no me acuerdo en esta o en la clase pasada, si se puede tener glaucoma sin que aumente la presión intraocular. Sí, que es glaucoma normotensional, sí se puede. Por eso les dije que ahora la definición no es más glaucoma, es igual a presión intraocular alta. No, se puede tener. Es un glaucoma primario de ángulo abierto de normotensional. Está arriba. Acá ya le puse todo en una misma clase para que tengan. ¿Sí? Ya, veo, doctora. Por eso les digo que no lean el de Sandrini, Sí, de glaucoma. Incluso hay uno más nuevo que el de 2003, pero este que tiene creo que es del 96, si no estoy equivocado. O sea, viejísimo. Súper desfasado. Por eso lean de las clases nomás. Todo luego casi. No sé qué es lo que sigue siendo igual. La parte anatómica. Muy bien, otras preguntas. O ya les dejo descansar antes de sus clases. Creo que a las 4 tienen otro, ¿verdad? Sí, sí, doctora. doctora. Bien, Silvia, ¿no tienen ninguna otra pregunta? Ah, si tienen familiares con glaucoma, consulten temprano, ¿sí? Está bien, doctora. Muy bien. Les voy a enviar las clases otra vez así completitas ya para que comparta con ustedes. Bueno, doctora, muchas gracias. Vale. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Gracias, doctora. Bien. Chao, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora.